Undécima parte de Hasta que te atrevas a ver. Capítulo 39. Una incomodidad difícil de nombrar. El silencio que siguió a las palabras de Mail duró apenas unos segundos. Pero para Rebecca pareció mucho más largo. Nunca pensé volver a encontrar a mi primer amor. La frase quedó suspendida en medio de la oficina, demasiado íntima para haber sido pronunciada frente a tantas personas, y al mismo tiempo, demasiado espontánea como para parecer calculada. Song fue la primera en apartar la mirada de Mail para buscar la reacción de Rebecca. Nam hizo lo mismo. Irin permaneció inmóvil, con una expresión mucho más discreta, aunque sus ojos también se desplazaron hacia ella. Sarocha seguía frente a Mail, todavía sorprendida por el reencuentro. La sonrisa que había aparecido al reconocerla se había transformado ahora en una mezcla de pudor y desconcierto. «Male», murmuró sin saber exactamente qué responder. Mail soltó una pequeña risa, como si recién entonces comprendiera el efecto de sus propias palabras. «Perdón, no quería decirlo de una manera tan dramática». Levantó las manos, ligeramente avergonzada. «Éramos unas niñas». Sarocha dejó escapar una risa breve. «Muy niñas. Pero es verdad», insistió Mail, mirándola con una nostalgia evidente. «Tú fuiste mi primer amor». Rebecca sintió una presión incómoda en el centro del pecho. No era una emoción violenta. No era rabia. Ni siquiera podía llamarla desconfianza. Conocía a Sarocha. Sabía cuánto la amaba. Hacía apenas unos días habían comenzado a compartir oficialmente el mismo hogar. Las pertenencias de Sarocha ocupaban ya la mitad de su closet. Sus libros estaban mezclados con los de ella. Sus perfumes descansaban juntos en el baño, y esa misma mañana habían salido de casa después de discutir durante varios minutos sobre cuál de las dos había terminado el café. No había razón para sentirse amenazada, y sin embargo, algo dentro de ella se había cerrado. Tal vez había sido el abrazo. La forma en que Mail había cruzado la oficina sin dudar. La naturalidad con que había rodeado a Sarocha con los brazos, como si el tiempo no hubiera pasado. O tal vez era la expresión de Sarocha. Aquella alegría abierta que Rebecca conocía, pero que parecía pertenecer a una época en la que ella todavía no existía. Mail conocía una versión de Sarocha anterior a la universidad, anterior a Truband, anterior a todos los años que Rebecca había creído conocer mejor que nadie. Y eso la incomodaba más de lo que estaba dispuesta a reconocer. «Supongo que tenemos muchas cosas que contarnos», dijo Mail. Sarocha asintió. «Muchísimas». La respuesta fue completamente natural, inocente. Aún así, Rebecca sintió otra punzada. Desvió la mirada hacia la carpeta que llevaba en la mano y la cerró con más firmeza de la necesaria. Había contratado a Mail después de un proceso largo y exigente. Había revisado personalmente su experiencia. Había comprobado cada referencia laboral. Durante las entrevistas, Mail se había mostrado serena, inteligente y profundamente preparada. No había nada en su comportamiento que justificara la incomodidad que Rebecca sentía ahora. Precisamente por eso le resultaba tan irritante. Porque no tenía un motivo concreto. Solo una sensación. Y Rebecca detestaba las sensaciones que no podía explicar. «Bien», dijo finalmente. Su voz sonó tranquila. Profesional. Tan controlada que solo Sarocha, Song, Nam e Irim pudieron detectar la ligera rigidez que había aparecido en ella. «Creo que ya podemos continuar con la presentación». La oficina pareció recuperar el aire. Mail giró hacia ella. «Por supuesto». Rebecca sostuvo su mirada durante un instante. No había desafío en los ojos de Mail, ni intención de provocar. Solo seguía sorprendida por el reencuentro. Eso debería haberla tranquilizado. No lo hizo. «Te mostraré tu espacio de trabajo», continuó Rebecca. «Después podrás reunirte con el equipo técnico y revisar los proyectos que están actualmente en desarrollo». Mail asintió. «Perfecto». Rebecca dirigió una última mirada hacia Sarocha. Fue breve, casi imperceptible, pero Sarocha la sintió, y supo de inmediato que algo no estaba bien. El nuevo espacio de Mail se encontraba cerca del equipo de desarrollo, en una oficina acristalada desde la que podía supervisar el trabajo del departamento, sin quedar aislada del resto de la empresa. Rebecca había participado personalmente en la distribución de aquel sector.
TrueBand necesitaba una coordinación más cercana entre informática, diseño y producto. La nueva jefa tendría acceso directo a los equipos y también una línea de comunicación inmediata con la dirección ejecutiva. Hasta esa mañana, Rebecca había considerado aquella organización perfecta. Ahora no podía evitar pensar que el estudio de Sarocha se encontraba a menos de 30 metros. La idea apareció sin permiso. La rechazó inmediatamente. Aquello era absurdo. Mail estaría allí para trabajar. Sarocha también. No tenía ninguna razón para convertir una coincidencia del pasado en un problema que todavía no existía. «Este será tu espacio», dijo abriendo la puerta. Mail entró despacio y observó la oficina. Había un escritorio amplio, 2 pantallas, una estación de conexión para el computador y una pequeña mesa redonda destinada a reuniones breves. «Está muy bien. Si necesitas algún equipo adicional, puedes solicitarlo directamente a operaciones». Rebecca dejó una carpeta sobre el escritorio. Aquí encontrarás la estructura del departamento, los accesos iniciales, las políticas de seguridad interna y un resumen de los proyectos prioritarios. Mail tomó la carpeta. Gracias. Los permisos principales deberían estar activos antes del mediodía. Algunas áreas están restringidas y necesitarán una autorización adicional. Lo entiendo. Rebecca comenzó a explicarle el funcionamiento del equipo. La integración con diseño, los protocolos de revisión, la comunicación con producto, las pruebas de seguridad. El tono era preciso, correcto. Nada en su voz permitía adivinar que una parte de su mente seguía atrapada en la oficina principal, en el abrazo, en aquella frase, «mi primer amor». Mail abrió la carpeta y revisó rápidamente las primeras páginas. Se nota que el departamento está muy bien organizado. «Hemos tenido que crecer rápido», respondió Rebecca. «Y no quiero que el crecimiento comprometa la seguridad ni la calidad del producto. Fue una de las razones por las que acepté la oferta». Rebecca levantó la vista. Mail continuó. «Durante la entrevista me impresionó que conocieras tantos detalles técnicos. En otras empresas, la dirección suele delegar completamente esa parte. No delegó nada que pueda afectar directamente a los usuarios. Eso quedó bastante claro». Mail sonrió. «También quedó claro que eres exigente». «Lo soy. No me molesta». Rebecca asintió. Había sido exactamente esa seguridad la que la convenció de contratarla. Mail no se había mostrado intimidada en ningún momento. Había respondido cada pregunta con calma, sin exagerar sus capacidades ni intentar impresionar mediante tecnicismos innecesarios. Seguía pareciéndole una buena elección. Profesionalmente. Solo profesionalmente. Rebecca caminó hacia una de las pantallas y le mostró el sistema interno de seguimiento de proyectos. Aquí podrás ver las incidencias activas, las prioridades de cada equipo y los plazos comprometidos. Mail se acercó para observar. Sarocha trabaja directamente en estos proyectos. La pregunta fue lógica. Completamente lógica. El departamento de diseño participaba en casi todas las nuevas funciones de TrueBand. Aún así, Rebecca sintió cómo la tensión regresaba a sus hombros. «Sí», respondió. «Como directora creativa, supervisa toda la experiencia visual y trabaja de manera coordinada con producto y desarrollo. Entonces vamos a tener bastante contacto». Rebecca la miró. Mail parecía concentrada en la pantalla. No había ninguna insinuación en su tono. «Probablemente», respondió. Mail guardó silencio durante un momento. Después sonrió para sí misma. «Todavía no puedo creer que sea ella». Rebecca apartó la mano del teclado. «Ha pasado mucho tiempo. Casi 20 años». Mail negó lentamente con la cabeza. «Cuando la vi, pensé que estaba confundida. Sabía que se había mudado, pero nunca supe a dónde. Nuestras familias perdieron el contacto y...». Se detuvo. «Perdón. No debería hablarte de esto durante mi primera mañana». «No hay problema». La respuesta de Rebecca fue automática. Mail la observó unos segundos, como si intentara interpretar su expresión. «Imagino que ustedes se conocen desde hace bastante». «Desde la universidad», dijo Rebecca. «Somos amigas desde entonces». La palabra salió antes de que pudiera evitarlo. «Amigas». No era mentira, pero tampoco era la verdad completa. Mail sonrió. «Entonces debes conocerla muy bien».
La conozco. Esta vez la respuesta fue inmediata, más firme. Mail no pareció notar el cambio. Volvió a mirar la carpeta. Me alegra saber que está bien. Rebecca permaneció en silencio. La frase podía significar cualquier cosa. Nada más que cariño hacia alguien del pasado. Pero esa incomodidad continuaba creciendo con cada palabra. Hace años que me preguntaba qué habría sido de ella. Continuó Mail. Sarocha siempre decía que quería hacer algo importante con su vida. No me sorprende verla aquí. Rebecca sintió un orgullo automático. Ha sido fundamental para True Band. Lo imagino. Mail levantó la mirada. Siempre tuvo mucho talento. Aquello tampoco era una provocación. Era apenas un recuerdo. Y quizá precisamente por eso resultaba más difícil de rechazar. Mail hablaba de Sarocha con una familiaridad que Rebecca no esperaba. No la familiaridad de alguien que intentaba acercarse, sino la de alguien que ya había estado cerca alguna vez. Aunque hubiera sido durante la infancia, aunque hubieran pasado 2 décadas. Rebecca cerró el programa y dio un paso atrás. A las 11 tendrás una reunión con infraestructura. Después Irin te presentará al equipo de producto y Song te pondrá al día con la planificación del próximo lanzamiento. Perfecto. Para cualquier autorización administrativa, puedes hablar directamente con Nam. Mail asintió. ¿Y contigo? Rebecca sostuvo su mirada. Mi asistente coordinará las reuniones que necesites. La respuesta fue más fría de lo que había pretendido. Mail pareció advertirlo, aunque no hizo ningún comentario. De acuerdo. Rebecca tomó aire. No quería que sus emociones personales interfirieran con una relación profesional que apenas comenzaba. Eso no significa que debas esperar si surge un problema urgente, aclaró. Puedes venir directamente a mi oficina. Gracias. La tensión disminuyó apenas. Rebecca señaló la carpeta nuevamente. También encontrarás información sobre los protocolos de privacidad. Esa parte es especialmente importante para nosotros. Lo revisaré antes de reunirme con el equipo. Bien. Rebecca se dirigió hacia la puerta. Te dejaré instalarte. Mail la siguió unos pasos. Rebecca. Ella se detuvo. Sí, gracias por la oportunidad. Su tono era sincero. Sé que había muchos candidatos. No voy a decepcionarte. Por un instante, Rebecca volvió a ver a la profesional que había entrevistado. La mujer preparada, segura y competente que True Band necesitaba. Se obligó a separar aquello de todo lo demás. Confío en que no lo harás, respondió. Y salió de la oficina. El pasillo parecía más largo de lo habitual. Rebecca caminó hacia su despacho con la carpeta apretada contra el pecho. La oficina seguía funcionando a su alrededor. Los equipos conversaban. Sonaban teléfonos. Alguien reía al otro extremo del piso. Todo continuaba con absoluta normalidad. Solo ella parecía atrapada en aquella sensación absurda. No tenía derecho a sentirse así. Sarocha nunca le había ocultado nada. No había razón para que le hubiera contado la historia de una relación infantil ocurrida antes de que ambas se conocieran. Rebecca tampoco le había relatado cada emoción, cada cercanía o cada vínculo de su infancia. Sin embargo, la frase de Mail seguía regresando. Mi primer amor. No era solo el significado, era la manera de decirlo, con calidez, con una sonrisa, como si aquel recuerdo todavía ocupara un lugar especial. Rebecca sabía que los primeros amores solían conservar una especie de brillo artificial en la memoria, no necesariamente porque continuaran vivos, sino porque pertenecían a una época que nunca regresaba. Y ella no podía competir con un recuerdo. La idea la irritó inmediatamente. No había ninguna competencia. Sarocha la había elegido. Vivían juntas. Se amaban. Habían atravesado demasiado para permitir que una frase pronunciada durante un reencuentro la hiciera dudar. Pero no estaba dudando de Sarocha. Eso era lo que más le costaba entender. La incomodidad tenía otro origen. Mail había aparecido de pronto con acceso a un pasado que Rebecca desconocía. Y ahora también tendría acceso al presente. Trabajaría en la misma empresa. Colaboraría directamente con Sarocha. Se verían todos los días. Rebecca se detuvo frente a la puerta de su oficina. Cerró los ojos durante un segundo. Aquello ya estaba acercándose demasiado a los celos. Y ella no quería ser esa persona. No quería vigilar.
No quería interpretar cada conversación. No quería convertir una relación feliz y sólida en una sucesión de inseguridades. Tenía que hablar con Sarocha, no para exigirle explicaciones, solo para entender. Abrió la puerta y se quedó inmóvil. Sarocha estaba esperándola, de pie junto al ventanal. No llevaba documentos ni el teléfono en las manos. No había ido allí por trabajo. La conocía demasiado bien. Había visto su mirada antes de que se marchara con Mail y había entendido todo lo que Rebecca había intentado ocultar. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Sarocha dio un paso al frente. Ninguna habló de inmediato. Rebecca dejó la carpeta sobre el escritorio. Sarocha la observó con una ternura tranquila, sin rastro de diversión ni impaciencia. Sabía que Rebecca tenía dudas. Sabía que estaba incómoda. Y había decidido no permitir que pasara un minuto más sola con ellas. La puerta terminó de cerrarse con un leve clic. Durante unos segundos ninguna de las dos habló. Rebecca permanecía junto al escritorio, con una mano apoyada sobre la carpeta que acababa de dejar allí. Sarocha la observó en silencio. Conocía aquella expresión. No era enojo. No era desconfianza. Era la misma mirada que aparecía cuando Rebecca intentaba ordenar demasiadas cosas al mismo tiempo. Respiró hondo. Después caminó lentamente hasta quedar frente a ella. No preguntó cómo estaba. No le pidió explicaciones. Simplemente levantó los brazos y la abrazó con fuerza. Rebecca respondió casi de inmediato. Enterró el rostro en su cuello y cerró los ojos. Aquello bastó para que una parte importante de la tensión comenzara a desaparecer. «Hola», susurró Sarocha. Rebecca sonrió apenas. «Hola». Permanecieron así unos instantes, sin moverse, sin decir nada, solo respirando juntas. Sarocha acariciaba lentamente su espalda. Conocía perfectamente ese lenguaje silencioso de Rebecca. Sabía cuándo necesitaba palabras y cuándo necesitaba exactamente lo contrario. Finalmente fue Rebecca quien rompió el silencio. «¿Viniste?» Sarocha sonrió. «Claro que vine». Se apartó apenas unos centímetros para poder mirarla a los ojos. Sabía que ibas a tener muchas preguntas. Rebecca hizo un pequeño gesto con los labios. Un puchero apenas perceptible. Uno que muy pocas personas habían visto alguna vez. Sarocha no pudo evitar reír. «Ay», le tomó el rostro con ambas manos. «Qué linda eres cuando haces eso». Rebecca exageró todavía más el gesto. «No te burles. No me estoy burlando. Si lo estás haciendo. Un poquito». Sarocha se inclinó y depositó un beso corto sobre aquellos labios fruncidos. Después otro. Y otro más. Hasta que Rebecca terminó sonriendo. «¿Ya?», preguntó Sarocha. «Todavía no». Volvió a besarla. Esta vez un poco más despacio. Cuando se separó, apoyó la frente contra la de ella. «Mucho mejor». Rebecca suspiró. «Sabía que ibas a hacer eso». «¿El qué?». «Convencerme con besos». «¿Funcionó?». «Bastante». Las dos rieron suavemente. El ambiente volvió a relajarse. Sarocha tomó una de sus manos. «Becca, no quiero que pases ni un minuto sintiéndote insegura por algo que ocurrió hace 20 años». Rebecca bajó la mirada. «No estoy insegura de ti. Lo sé. Confío completamente en ti». Sarocha acarició sus dedos. «Entonces, ¿qué pasa?». Rebecca tardó unos segundos en responder. Era extraño. Dirigía una empresa con cientos de empleados. Negociaba con inversionistas. Tomaba decisiones millonarias sin titubear. Y sin embargo, le estaba costando muchísimo explicar lo que sentía. «Creo que... no sé cómo decirlo». Sarocha esperó pacientemente. Fue raro descubrir que existe una parte de tu vida que desconozco por completo. Sarocha sonrió con ternura. «Claro que existe. Lo sé. Pero nunca había pensado en ello». Rebecca hizo una pequeña pausa. «Cuando la vi abrazarte, sentí que estaba viendo a una Sarocha que nunca conocí. Y me di cuenta de que alguien había estado allí mucho antes que yo». Sarocha levantó una mano y acarició lentamente su mejilla. «Ven». La condujo hasta el sofá que había junto al ventanal. Las dos se sentaron muy cerca, con las rodillas rozándose. «Voy a contarte todo». Rebecca asintió. «Quiero saberlo todo». Sarocha sonrió. «Sabía que dirías exactamente eso».
Guardó silencio unos segundos, organizando los recuerdos. Mi mamá y la mamá de Mail eran mejores amigas. Vivían prácticamente puerta con puerta, así que crecimos juntas. Íbamos al mismo jardín infantil, al mismo colegio. Pasábamos todos los fines de semana en la casa de una o de la otra. Rebeca escuchaba sin interrumpir. Cuando teníamos unos 12 años. Bueno, a esa edad uno cree que entiende perfectamente lo que significa enamorarse. Rebeca sonrió apenas. Sí, Male decía que cuando fuéramos grandes se iba a casar conmigo. Rebeca levantó una ceja. Así de decidida. Muchísimo. Yo me reía. Pero después empecé a decir que sí. Rebeca hizo un gesto teatral de resignación. Excelente. Ya tenías prometida. Sarocha soltó una carcajada. Becca. Teníamos 12 años. Lo sé. Pero déjame hacer un poquito de drama. Solo un poquito. Prometido. Sarocha volvió a tomarle la mano. Nos escribíamos cartitas. Compartíamos el almuerzo. Nos regalábamos flores que arrancábamos del jardín. Nada más. Nunca hubo un beso. Nunca hubo algo parecido a una relación de verdad. Éramos dos niñas jugando a ser grandes. Rebeca permanecía completamente concentrada en cada palabra. ¿Y después?, preguntó. La sonrisa de Sarocha se volvió más nostálgica. Un día su papá consiguió trabajo en otra ciudad. La mudanza fue muy rápida. Recuerdo haber llorado muchísimo. Prometimos escribirnos. Lo hicimos durante un tiempo. Pero ya sabes cómo son esas cosas cuando uno es niño. Las cartas dejaron de llegar. Después cambiamos de colegio. Luego de ciudad. Y simplemente nos perdimos. Se encogió levemente de hombros. Hasta hoy. Rebeca guardó silencio. Aquella historia era exactamente lo que parecía. Un recuerdo de infancia. Nada más. No había secretos. No había un gran amor oculto. Solo dos niñas que se habían querido mucho y que la vida terminó separando. ¿Y nunca intentaste buscarla?, preguntó. Sarocha negó con la cabeza. No. Pensé muchas veces en ella. Me preguntaba cómo estaría. Pero nunca supe dónde vivía. Ni siquiera sabía si seguía en Tailandia. Rebeca asintió lentamente. Sentía cómo la tensión abandonaba poco a poco su cuerpo. Apoyó la cabeza sobre el hombro de Sarocha. Creo que ya puedo respirar otra vez. Sarocha besó suavemente su cabello. ¿Ves? No había ningún gran misterio. Rebeca levantó la vista. No, no lo había. Sonrió. Y gracias por contármelo. Siempre voy a contártelo todo. Siempre. Hubo un breve silencio. Rebeca jugueteó distraídamente con los dedos de Sarocha. Después habló casi en un susurro. ¿Hay algo más? ¿Qué cosa? Rebeca dudó unos segundos. No quería sonar irracional, pero tampoco quería ocultarle nada. No sé por qué, pero hay algo en Mail que me incomoda. Sarocha frunció ligeramente el ceño. ¿Crees que hizo algo malo? No, eso es justamente lo extraño. Fue amable, profesional. Incluso me cayó bien durante la entrevista. Entonces, Rebeca negó lentamente. No lo sé. No puedo explicarlo. Solo, sentí algo, como una pequeña alarma. Y odio no poder darle un motivo lógico. Sarocha permaneció pensativa unos instantes. Después sonrió con dulzura. ¿Sabes qué creo? Que llevas tantos años controlándolo todo, que descubrir algo inesperado sobre mí te desordenó un poquito el mundo. Rebeca soltó una risa baja. Puede ser. Y también creo que estás celosa. Rebeca abrió mucho los ojos. No. Sarocha arqueó una ceja. ¿No? Rebeca permaneció callada unos segundos. Después terminó sonriendo con cierta vergüenza. Un poquito. Muy poquito. Aclaró enseguida. Muy, muy poquito. Sarocha ya no pudo contener la risa. Se inclinó y volvió a besarla. Esta vez despacio. Con calma. Como si quisiera borrar cualquier duda que todavía pudiera quedar. Cuando el beso terminó, apoyó nuevamente la frente contra la suya. Escúchame bien, Rebecca Armstrong. Esperó a que levantara la vista. Para mí no hay nadie más en el mundo. Nunca la ha habido desde que descubrí que estaba enamorada de ti. Y nunca la habrá. Rebeca sintió un nudo en la garganta. No respondió con palabras. Simplemente volvió a abrazarla. Con fuerza.
como si quisiera guardar aquella certeza exactamente allí, entre sus brazos. Y por primera vez desde la llegada de Mail, el peso que había sentido sobre el pecho desapareció casi por completo. Capítulo 40. Límites. Habían pasado poco más de 2 semanas desde la llegada de Mail a Truband. La empresa había recuperado su ritmo habitual. Las reuniones se sucedían unas tras otras. Los nuevos proyectos ocupaban la mayor parte de las jornadas. El lanzamiento de una nueva actualización mantenía a todos trabajando más horas de lo habitual. Y profesionalmente, Rebecca no podía estar más satisfecha. Mail había demostrado, desde el primer día, que contratarla había sido una decisión acertada. Era organizada, resolutiva, escuchaba antes de hablar, nunca levantaba la voz. Y cuando surgía un problema técnico, era capaz de explicarlo de forma que incluso quienes no pertenecían al área informática podían comprenderlo. Los desarrolladores la respetaban. Nam la encontraba extraordinariamente eficiente. Irin agradecía la rapidez con la que resolvía incidencias. Incluso Song, que rara vez regalaba elogios, había reconocido durante una reunión: tengo que admitir que llegó a ordenar un departamento que llevaba meses funcionando por pura buena voluntad. Mail había sonreído con humildad. Solo hice algunos ajustes. Pues ojalá todos los ajustes fueran así, había respondido Song. Rebecca había escuchado aquella conversación con satisfacción. La empresa estaba creciendo, y Mail era parte de ese crecimiento. El problema nunca había sido su trabajo. El problema aparecía en los pequeños momentos, en aquellos instantes que nadie planificaba. ¿Te acuerdas de la señora Mali?, preguntó Mail una mañana. Sarocha levantó la vista de la pantalla. La que vendía frutas frente al colegio. Esa misma. ¿Todavía vive ahí? Mi mamá dice que sí. Las dos comenzaron a reír. No puede ser. Sigue regañando a todos los niños que pasan corriendo. Era igual cuando teníamos 12 años. Rebecca levantó apenas la mirada desde su oficina. La puerta de vidrio permanecía abierta. Podía escuchar fragmentos de la conversación. No quería hacerlo, pero las voces llegaban con claridad. ¿Y tu mamá?, preguntó Mail. Los ojos de Sarocha se iluminaron. Bien, está viviendo en Chiang Rai. Ahora tiene un jardín enorme. Dice que por fin consiguió que crecieran las orquídeas. Mail sonrió. Tu mamá siempre decía que las flores solo necesitaban paciencia. Y tenía razón. Las dos continuaron conversando, con una naturalidad absoluta, como si aquellos años separadas nunca hubieran existido. Rebecca volvió la vista hacia el computador. Intentó concentrarse en el informe que tenía delante. No pudo. Las voces seguían llegando. Sigue cocinando aquel curry. Claro. Y sigue diciendo que nadie lo hace mejor que ella. Mail soltó una carcajada. Nunca lo hizo. Sarocha comenzó a reír tan fuerte que varias personas levantaron la cabeza. No seas mala. Era incomible. Male. Las dos terminaron riéndose como dos adolescentes. Rebecca observó la escena apenas unos segundos. Solo unos segundos. Después volvió a mirar la pantalla, sin leer una sola palabra. No era la risa. No era el cariño. Ni siquiera era la cercanía. Era la facilidad. Mail hablaba con Sarocha de recuerdos que Rebecca jamás podría compartir. De personas cuyos nombres nunca había oído. De calles que nunca había recorrido. De cumpleaños infantiles. De profesores. De vecinos. De travesuras. De la madre de Sarocha. Y aquello despertaba una sensación completamente nueva. Ella ni siquiera conocía a la madre de Sarocha. Nunca la había visto. Jamás habían hablado por teléfono. Ni una videollamada. Ni una fotografía juntas. No porque Sarocha quisiera ocultarla. Simplemente. Nunca se había dado la oportunidad. La vida había ido demasiado deprisa. La empresa. Las crisis. La convivencia. Siempre parecía haber algo más urgente. Y hasta ese momento, aquello nunca había representado un problema. Ahora, sin embargo, Mail hablaba de la madre de Sarocha con una familiaridad que a Rebecca le resultaba imposible ignorar. Sabía cómo cocinaba. Sabía cómo decoraba el jardín. Recordaba frases que decía 20 años atrás. Y Rebecca sintió por primera vez
que existía una parte importante de la vida de la mujer que amaba a la que todavía no pertenecía. La idea la hizo sentir ridícula, porque no era culpa de Sarocha, ni de Mail, ni de nadie. Simplemente era una historia que había comenzado mucho antes de que ella apareciera. Rebecca. La voz de Song la sacó de sus pensamientos. Levantó la vista. Sí, Song entró en su oficina sin pedir permiso, como hacía desde hacía años. Cerró la puerta tras de sí. Observó a su amiga durante unos segundos. ¿Qué pasa? Rebecca frunció ligeramente el ceño. ¿A qué te refieres? ¿A eso? ¿Eso qué? Song cruzó los brazos. Llevas 2 semanas fingiendo que no pasa nada. Rebecca soltó una pequeña risa. Estás imaginando cosas. No, estoy observando, como siempre. Rebecca volvió la vista hacia el computador. No ocurre absolutamente nada. Song permaneció de pie, esperando. El silencio se prolongó casi 1 minuto. Finalmente habló otra vez. ¿Tiene que ver con Mail? Rebecca no respondió. Song sonrió apenas. Eso pensé. Rebecca dejó escapar un largo suspiro. No me gusta sentirme así, admitió al fin. Song se sentó frente al escritorio. Así como. Rebecca tardó varios segundos en encontrar las palabras. Incómoda. Porque habla con Sarocha. Porque parece conocer una parte de su vida que yo no conozco. Song asintió despacio. No la interrumpió. Hablan de su mamá, de su barrio, de cuando eran niñas. Y Rebecca negó suavemente con la cabeza. Me doy cuenta de que yo ni siquiera conozco a su madre. Song la observó con una expresión mucho más suave. Eso te pone celosa. Rebecca sonrió con tristeza. Un poco. ¿De Mail? No. Del tiempo. Song arqueó una ceja. Explícame eso. Rebecca apoyó los codos sobre el escritorio. Male forma parte de un pasado al que nunca voy a poder entrar. Y aunque sé que Sarocha solo la ve como una amiga, no puedo evitar sentirme desplazada cuando las escucho hablar. Song guardó silencio unos segundos. Después sonrió. ¿Sabes qué es lo curioso? ¿Qué cosa? Que Sarocha no tiene idea de que te está pasando esto. Lo sé, porque para ella Mail es exactamente eso. Una amiga que reapareció después de 20 años. Nada más. Rebecca asintió. Lo sé. Song inclinó ligeramente la cabeza. Entonces hay algo que no entiendo. ¿Qué? Male sabe que ustedes son pareja. Rebecca respondió casi de inmediato. No. ¿Por qué? Porque no tiene por qué saberlo. Song soltó una risa baja. ¿Cómo que no? Es una trabajadora de la empresa. No es mi amiga. No tengo por qué contarle mi vida privada. Song apoyó ambos antebrazos sobre el escritorio. Técnicamente tienes razón. Rebecca la miró. Pero también estás siendo tremendamente ingenua. Ingenua. Sí, porque Mail no está cruzando ningún límite. Simplemente porque no sabe dónde están esos límites. Rebecca permaneció en silencio. Song continuó. Ponte en su lugar. Reencuentras a tu mejor amiga de la infancia después de 20 años. No sabes que tiene pareja, mucho menos que esa pareja trabaja contigo. Actuarías distinto. Rebecca bajó lentamente la mirada. La respuesta era evidente. Sí, actuaría exactamente igual que Mail. Song sonrió con dulzura. No necesitas decirle detalles de tu vida privada. Solo necesita conocer una verdad muy simple. Que tú y Sarocha están juntas. Nada más. El resto lo entenderá sola. Rebecca permaneció pensativa. Song aprovechó el silencio. Una sonrisa traviesa apareció lentamente en su rostro. Aunque, tengo una idea mucho mejor. Rebecca levantó una ceja. Eso siempre me preocupa. Esta vez es una buena idea. Lo prometo. Se inclinó hacia ella, bajando la voz como si estuviera revelando un gran secreto. Organicemos una cena después del trabajo. Todas juntas, como las de antes. ¿Y eso qué solucionaría? Song sonrió de oreja a oreja. Invitamos personalmente a Mail. Y dejamos que descubra por sí sola que ustedes son pareja. Sin discursos. Sin explicaciones incómodas. Sin tener que sentarte como directora ejecutiva a decirle: hola, por cierto, vivo con la directora creativa. Rebecca no pudo evitar reír. Dicho así, suena bastante ridículo. Porque lo sería. Song señaló hacia la oficina principal,
donde Sarocha seguía conversando animadamente con Mail. En cambio, si las ve comportarse como realmente son, todo encajará solo. Rebecca volvió la vista hacia el otro lado del cristal. Sarocha acababa de reír otra vez. Mail le estaba mostrando una fotografía antigua en su teléfono. No había nada inapropiado en aquella escena. Solo dos amigas recuperando el tiempo perdido. Y por primera vez desde la llegada de Mail, Rebecca comprendió que quizá el problema nunca había sido la cercanía entre ellas. El problema era que había intentado proteger su vida privada con tanto cuidado, que había terminado ocultando algo de lo que ya no quería esconderse. Volvió a mirar a Song. Una sonrisa lenta apareció en sus labios. Creo que tu idea no es tan mala. Song sonrió satisfecha. Lo sabía. No te acostumbres. Demasiado tarde. Las dos rieron. Y mientras al otro lado del cristal Sarocha seguía completamente ajena a aquella conversación, Rebecca tomó una decisión. Aquella noche dejaría de esconder el amor más importante de su vida. La jornada terminó bastante más tarde de lo habitual. El lanzamiento de la nueva actualización había mantenido a casi todos ocupados hasta el último minuto. Aún así, cuando el reloj marcó las 7 de la tarde, Song apareció en medio de la oficina dando un par de palmadas. Atención. Varias cabezas levantaron la vista. Hace demasiado tiempo que no salimos todos juntos, así que esta noche nadie se va directo a su casa. Nam sonrió sin dejar de guardar unos documentos. ¿Eso fue una invitación o una orden? Conociendo a Song, respondió Irin divertida. Creo que fue una orden disfrazada de invitación. Song hizo una exagerada reverencia. Gracias por entenderme tan bien. Las risas comenzaron a extenderse por la oficina. Incluso algunos desarrolladores se acercaron para escuchar. Reservé mesa en el restaurante de siempre. Continuó Song. Los que quieran venir, bienvenidos. Hubo varias respuestas afirmativas casi al mismo tiempo. El ambiente era relajado. Después de semanas intensas, todos parecían agradecer una excusa para desconectarse del trabajo. Song esperó unos segundos. Entonces caminó directamente hacia el escritorio de Mail. ¿Y tú también vienes? Mail levantó la vista del computador. ¿Yo? Claro. Ya eres parte del equipo. No puedes escaparte de las cenas oficiales de True Band. Mail soltó una pequeña risa. ¿Son oficiales? No, pero queda mucho más elegante decirlo así. Mail miró alrededor. Todos parecían bastante animados. Entonces acepto. Excelente. Song sonrió satisfecha. Te va a gustar. Casi una hora después, el grupo ocupaba una mesa larga junto a uno de los ventanales del restaurante. El lugar era cálido. La iluminación tenue. La música apenas acompañaba las conversaciones sin imponerse sobre ellas. No era una cena formal. Era exactamente el tipo de lugar al que el equipo llevaba años yendo cuando necesitaban celebrar o simplemente descansar. Mail observaba todo con curiosidad. Ahora entiendo por qué todos hablaban de este sitio. Song levantó la carta. Es tradición. Nam sonrió. Y también porque aquí nos soportan aunque lleguemos 20 personas de golpe. Las conversaciones comenzaron a dividirse naturalmente. Trabajo, viajes, películas, recuerdos. Irin hablaba con dos desarrolladores. Song discutía con Nam sobre cuál era el mejor postre del restaurante. Mail escuchaba divertida. Mientras tanto, Rebecca permanecía sentada junto a Sarocha. Hasta ese momento, todo parecía completamente normal. Sarocha hojeaba la carta. Creo que voy a pedir curry. Rebecca la observó unos segundos. Después, sin pensarlo demasiado, estiró la mano y acomodó un mechón de cabello que había caído sobre su rostro. Te estaba tapando los ojos, dijo con total naturalidad. Sarocha levantó la vista. Sonrió. Gracias. Continuó leyendo la carta sin darle mayor importancia. Para ella aquel gesto era cotidiano. Rebecca lo hacía constantemente. En casa, en la oficina cuando estaban solas. Era una costumbre, no una demostración deliberada. Mail, en cambio, levantó apenas la vista de su menú. Observó el gesto durante un instante. Después volvió a leer. No dijo nada. Cuando llegaron las bebidas, el mesero dejó un vaso frente a Sarocha. Rebecca lo cambió inmediatamente por otro. Ese era el mío. Este tiene menos hielo.
Sabes que no te gusta muy frío. Sarocha soltó una risa. Tienes razón. Ni siquiera me había fijado. Lo sé, respondió Rebecca. Mail volvió a levantar la vista. Esta vez permaneció observándolas un poco más. Había algo extraordinariamente natural en la forma en que interactuaban, como si aquellas pequeñas atenciones formaran parte de una rutina muy antigua. No comentó nada, aunque una ligera duda comenzó a instalarse en su expresión. La conversación continuó. Song hablaba de un cliente particularmente exigente. Nam contaba una anécdota de la mañana. Irin reía. En un momento, Sarocha comentó algo tan absurdo que toda la mesa terminó estallando en carcajadas. Rebecca, todavía riendo, apoyó espontáneamente una mano sobre la espalda de Sarocha. La acarició un instante, sin darse cuenta siquiera. Sarocha giró la cabeza para mirarla. Sus ojos seguían brillando por la risa. ¿Qué?, preguntó. Nada, solo me gusta verte reír, respondió Rebecca. Sarocha sintió cómo el calor subía hasta sus mejillas. Eres un caso perdido, lo sé. Y como si aquello fuera la cosa más normal del mundo, Rebecca inclinó apenas la cabeza y dejó un beso suave sobre su mejilla. Fue un gesto breve, delicado, completamente espontáneo. La conversación alrededor de la mesa continuó. Nadie pareció sorprenderse. Nam siguió hablando. Irin sonrió apenas. Song bajó la vista hacia su vaso para esconder la sonrisa que empezaba a aparecer. Solo una persona permaneció inmóvil. Mail. Sus ojos pasaron lentamente de Rebecca a Sarocha. Luego otra vez a Rebecca. Frunció ligeramente el ceño. Esperó unos segundos, como si estuviera intentando ordenar todas las piezas. Las manos tomadas por debajo de la mesa. Las miradas. Las pequeñas atenciones. Los gestos silenciosos. La forma en que una terminaba siempre la frase de la otra. Todo empezó a adquirir un significado completamente distinto. Finalmente no pudo contenerse. Perdón. La conversación se detuvo. Todos la miraron. Mail observó primero a Sarocha, después a Rebecca. Ustedes dos son pareja. Se hizo un silencio breve. Sarocha abrió la boca para responder, pero Song fue más rápida. No exactamente. Mail frunció el ceño. ¿No? Song apoyó tranquilamente el mentón sobre una mano. Llegaste un poquito tarde. Sonrió. Ya viven juntas. Los ojos de Mail se abrieron por completo. ¿Qué? Miró nuevamente a Sarocha. ¿En serio? Sarocha soltó una risa tímida. Asintió. Sí, hace algunos meses. Mail volvió la vista hacia Rebecca. Luego otra vez hacia Sarocha. Y de pronto comenzó a reír. Una risa llena de sorpresa, pero también de alivio. No tenía absolutamente ninguna idea. Se llevó ambas manos al rostro. Dios mío, ahora entiendo tantas cosas. Rebecca la observó en silencio. Mail bajó lentamente las manos. Su expresión se volvió mucho más seria. Rebecca, de verdad lo siento. Si hubiera sabido que ustedes estaban juntas, jamás habría invadido tanto el espacio de Sarocha. Jamás. Rebecca negó suavemente con la cabeza. No hiciste nada malo. Sí lo hice, aunque fuera sin querer. Mail miró a Sarocha. Perdón. Me dejé llevar porque sentí que habían pasado 20 años en un segundo. No pensé. No sabía. Sarocha sonrió con enorme tranquilidad. Vale, no tienes que disculparte. Nunca me hiciste sentir incómoda. Al contrario, me alegró muchísimo volver a verte. Mail suspiró. Aún así, creo que fui demasiado efusiva. Song intervino enseguida. Fuiste exactamente como cualquier persona habría sido después de reencontrar a una amiga de la infancia. Simplemente te faltaba una pieza del rompecabezas. Mail asintió. Después miró nuevamente a Rebecca. Supongo que el primer día en la oficina debiste pensar que era una completa invasora. Rebecca no pudo evitar sonreír. Digamos que necesitaba un poco de contexto. Las dos terminaron riéndose. La tensión desapareció casi por completo. El resto de la cena transcurrió con una ligereza completamente distinta. Mail preguntó cómo se habían conocido. Song contó, exagerando como siempre, la cantidad de años que llevaba esperando que dejaran de comportarse como dos idiotas enamoradas. Nam corrigió la mitad de sus exageraciones.
Irene añadió detalles que hicieron reír a toda la mesa. Incluso Mail terminó confesando entre carcajadas que, cuando tenía 12 años, estaba convencida de que algún día se casaría con Sarocha. Era una niña muy dramática, admitió. Sarocha escondió el rostro entre las manos. No sigas contando eso. ¿Por qué? Porque ya tengo suficiente vergüenza por hoy. Rebeca la miró divertida. Así que ya tenías planes de boda. Sarocha la señaló fingiendo indignación. Ni se te ocurra empezar. Toda la mesa volvió a reír. Y por primera vez desde la llegada de Mail, Rebeca sintió que el peso que había cargado durante aquellas semanas desaparecía por completo. Ya entrada la noche, las dos regresaron caminando hacia su departamento. La ciudad estaba tranquila. Una brisa tibia recorría las calles. Sarocha llevaba los zapatos en una mano. Siempre terminaba haciendo lo mismo después de una cena larga. Rebeca sonrió al verla. Sabía que no aguantarías esos tacones. Tantas horas. No estuvo tan mal. Caminaron unos metros en silencio, hasta que Sarocha comenzó a reír sola. Rebeca la miró de reojo. ¿Qué pasa? Sarocha volvió a reír. ¿Se puede saber qué fue todo eso de esta noche? Rebeca levantó una ceja. ¿Qué cosa? No te hagas la inocente. Lo de acomodarme el pelo, cambiarme el vaso, tomarme la mano, besarme la mejilla, mirarme como si no hubiera nadie más en el restaurante. Rebeca fingió pensar. Hice todo eso. Y mucho más. Creo que exageras. No, creo que estabas marcando territorio. Rebeca soltó una carcajada. ¡Qué horror! Suena espantoso cuando lo dices así. Sarocha se acercó un poco más a ella. Entonces, ¿qué fue? Rebeca guardó silencio unos segundos. Después entrelazó lentamente sus dedos con los de Sarocha. La miró con esa mezcla de amor y vulnerabilidad que solo ella conocía. Solo necesitaba que todo el mundo supiera que eres el amor de mi vida. Sarocha dejó de caminar. Sus ojos se humedecieron apenas. Sin decir una sola palabra, la abrazó en medio de la acera. Con fuerza, con calma, como si aquel abrazo fuera la única respuesta posible. Y Rebeca comprendió que a veces el amor también consistía en dejar de esconder la felicidad. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta y seguir disfrutando de la historia.